Mi hija llevaba 6 meses planeando esta fiesta de compromiso y, bajo la luz plateada de la luna malagueña, todo lucía impecable, casi irreal. El jardín de nuestra finca en las colinas de Marbella estaba adornado con hileras de bombillas de luz cálida que se entrelazaban con las bugambillas. 60 invitados reían, las copas de cristal de Bohemia chocaban en brindis constantes y mi futuro yerno, Tomás, presidía la escena con una naturalidad envidiable. Estaba en el centro de todo, con el brazo rodeando con posesión la cintura de mi hija, sonriendo con la suficiencia de un hombre que ya lo hubiera ganado todo antes de empezar la partida. Fue entonces cuando Elena se alejó de él por un instante, aprovechando una distracción con el sumiller. Se acercó a donde yo estaba, junto al viejo muro de piedra seca que delimita el jardín, me apretó el antebrazo con una fuerza inusual y susurró 4 palabras que hicieron que la copa de Rioja en mi mano pesara, de repente, como si fuera de plomo. Papá, investiga quién es él. Sin esperar respuesta, regresó junto a su prometido, dedicó una sonrisa radiante a una vecina que los felicitaba y siguió actuando como si no acabara de soltar una granada de mano en mi regazo. Por mi parte, mantuve el rostro completamente impasible. 41 años negociando activos en el sector inmobiliario comercial de la Costa del Sol te enseñan, si no otra cosa, a no mostrar tus cartas hasta que la apuesta está sobre la mesa. Mi nombre es Sergio Jiménez. Tengo 64 años, estoy oficialmente semi-jubilado y paso mis días en la propiedad que mi difunta esposa, Beatriz, y yo levantamos piedra a piedra durante casi 3 décadas de trabajo incansable. Beatriz nos dejó hace 4 años, víctima de un cáncer devastador que nos robó el tiempo de descuento que pensábamos disfrutar juntos. Antes de marcharse, en la penumbra de nuestra habitación, me hizo prometerle 2 cosas. La primera, que dejaría de vivir encadenado al teléfono y a las reuniones de 7 días a la semana. La segunda, que cuidaría de nuestra hija, Elena. Beatriz fue muy clara. No quería que la asfixiara, ella sabía que Elena era una mujer adulta y capaz. Se refería a un cuidado más profundo, el de mantenerse alerta, el de no dejar que la soledad me volviera ciego ante lo que ocurría en su vida. Hasta esa noche, no estaba muy seguro de haber cumplido con mi parte del trato, pero el miedo en los ojos de mi hija me devolvió el instinto de golpe. Elena tenía 31 años cuando conoció a Tomás Aguilar en una cena benéfica en el Hotel Ritz de Madrid. Se había mudado a la capital 8 años atrás para forjarse una carrera brillante en la administración sanitaria, y siempre había sido extremadamente cautelosa con su corazón, especialmente después de un par de desengaños que la dejaron blindada. Sin embargo, cuando me llamó 2 días después de aquella cena, noté una vibración distinta en su voz. No era solo la ilusión típica de un inicio, era algo más suave, una especie de entrega que me puso la guardia en alto desde el primer momento. Él tenía 40 años, según me contó. Se presentaba como un consultor financiero de élite, especializado en la gestión de grandes patrimonios y planificación sucesoria. Decía ser de Bilbao, de una familia de clase media alta, formado en la Universidad de Deusto y con una consultoría propia en Madrid desde hacía 15 años. Elena lo describía como un hombre calmado, reflexivo, alguien que hacía preguntas inteligentes y, sobre todo, que sabía escuchar. La hacía sentir, según sus propias palabras, vista. Me esforcé por alegrarme, de corazón. Conocí a Tomás 3 meses después, en una cena que organizaron en un restaurante exclusivo de la Milla de Oro de Marbella. Él bajó desde Madrid expresamente para la ocasión, lo cual me pareció un gesto caballeroso. Era alto, vestía con una elegancia discreta, nada de logos evidentes, solo buen corte, y poseía esa técnica depurada de los comerciales de alto nivel. La capacidad casi hipnótica de hacerte sentir que eres la única persona que importa en una sala llena de gente. Me interrogó sobre mi trayectoria en el mercado inmobiliario con un interés que parecía genuino. Manejaba la terminología de locales comerciales y rentabilidades con suficiente soltura como para no levantar sospechas iniciales.
Su atención hacia Elena era constante, casi coreografiada por su naturalidad. Aquella noche, al regresar a casa, me hundí en el viejo sillón de lectura de Beatriz y me quedé a oscuras durante horas. Había algo que no encajaba. Nada de lo que Tomás dijo fue una mentira obvia, ni cometió un solo error de etiqueta. Pero su perfección me recordaba a esas casas piloto que yo solía vender. Impecables, hermosas, pero vacías, sin el rastro real de una vida vivida. Parecía una excelente imitación de un hombre ideal, más que un hombre real. Beatriz me habría tachado de cínico, de viejo lobo de mar que ve tormentas en un mar en calma. Así que, por respeto a su memoria y por amor a Elena, me tragué mis dudas y guardé silencio. Mantuvieron su relación durante 14 meses antes de que él hincara la rodilla. Eligió el mismo restaurante de Madrid donde tuvieron su primera cita. Elena me llamó desde el aparcamiento, con la voz quebrada por el llanto y la alegría, y yo le aseguré que estaba encantado por la noticia. No mentía del todo, deseaba con todas mis fuerzas estar equivocado, quería que mi instinto fuera solo el residuo amargo de mi propia soledad. La fiesta de compromiso, esa que ahora se estaba convirtiendo en el escenario de una pesadilla, se celebró apenas 6 semanas después en nuestra casa. Elena había organizado casi cada detalle de la fiesta con la ayuda incansable de su mejor amiga, Lucía, que había viajado desde Granada para el fin de semana. Tomás, por su parte, llegó la tarde anterior con un equipaje excesivo, cargando lo que parecía medio armario a cuestas. Se instaló en la habitación de invitados con una familiaridad que me inquietó, y pasó toda la mañana previa al evento oculto en el jardín trasero, atendiendo llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cada vez que mis pasos se acercaban. Intenté convencerme de que era la conducta habitual de un consultor de éxito. Esa gente vive encadenada a las urgencias de sus clientes, incluso en sábado. Pero tras el susurro de Elena en la fiesta, comprendí que sus 4 palabras no habían sido un impulso, sino el resultado de una angustia madurada en silencio. Mi hija no es mujer que entre en pánico por nimiedades. Había elegido el momento con precisión quirúrgica. Un mensaje corto y letal que no levantara sospechas ante los invitados, pero que me obligara a actuar. Ella me había elegido para cargar con el peso de su sospecha. Soporté la fiesta otros 40 minutos. Reí en los momentos de rigor, rellené mi copa de vino y mantuve una charla de 10 minutos con Tomás sobre el potencial de los caldos de la Axarquía. Se mostraba encantador, pero por primera vez analicé sus ojos. Estaban inquietos, moviéndose con una rapidez que su rostro perfectamente relajado no lograba enmascarar. Cuando los últimos invitados se marcharon, me retiré con la excusa del cansancio. Pero no dormí. Abrí mi portátil en la penumbra del despacho. No soy un nativo digital. Mi asistente en la oficina siempre ha sido el filtro entre mi instinto telefónico y los buscadores de Internet. Sin embargo, el miedo por un hijo te otorga una lucidez técnica inesperada. Tecleé Tomás Aguilar, consultor financiero Bilbao, y rastreé la red durante 1 hora. Su huella digital era impecable, quizá demasiado. Un sitio web corporativo sobrio, un perfil de LinkedIn con un historial laboral sin fisuras y una mención en un torneo de golf benéfico en Sotogrande de hacía 3 años. Todo estaba donde debía estar, y eso, paradójicamente, era lo que me erizaba la nuca. A la mañana siguiente, intercepté a Elena en el jardín antes de que Tomás despertara. Fui directo al grano. Ella confesó que, semanas atrás, había abierto el portátil de Tomás por una urgencia técnica y encontró una pestaña que él había olvidado cerrar. Una hoja de cálculo meticulosa. En la cabecera leyó: Elena Jiménez, propiedad Marbella, valor patrimonio, seguida de una cifra que era un cálculo escalofriantemente exacto de mis activos totales. Elena había pasado 3 semanas intentando buscar una explicación inocente a por qué su prometido tasaba a su familia en Excel. Yo me encargo, le dije, sosteniéndole la mirada como cuando era niña y se caía de la bicicleta.
Lo primero fue llamar a Carmen Maza, nuestra abogada de confianza desde hace 18 años. Ella fue quien estructuró el fideicomiso familiar tras la muerte de Beatriz para blindar el trabajo de 4 décadas. La finca de Marbella, 2 edificios comerciales en Estepona y una cartera de inversión muy saneada. Elena era la beneficiaria principal, y mi temor era la vulnerabilidad de esa estructura ante un matrimonio. Carmen, pregunté, si Elena se casara y lo nombrara coadministrador, ¿qué margen de maniobra tendría él? Con un certificado de matrimonio y acceso a los documentos del fideicomiso, podría movilizar activos líquidos en cuestión de días, sentenció ella con una gravedad que me heló la sangre. Mi segunda llamada fue para Ricardo Soler, un excompañero de inteligencia metódico y discreto que ahora dirigía una agencia de investigación privada en la Costa del Sol. Ricardo no especula, solo entrega hechos. Le encargué un barrido completo sobre Tomás Aguilar. 3 días para algo superficial, 1 semana para ir al fondo, dijo Ricardo. Lo necesito en 5 días, le exigí. Empezaba una cuenta atrás donde cada sonrisa de Tomás en la mesa del desayuno se sentía como una herida abierta. Esos 5 días fueron, sin duda, de los más amargos que he procesado en mi memoria. Tomás prolongó su estancia en Marbella 2 jornadas más tras la fiesta, desplegando un arsenal de servidumbre y encantó que resultaba casi asfixiante. Me veía obligado a sentarme frente a él cada noche, compartiendo cenas que se me antojaban de ceniza, mientras él disertaba con maestría sobre el buqué de los vinos locales, la fluctuación del valor del suelo en la Costa del Sol o los peligros de cruzar el paso de Despeñaperros bajo las ventiscas del invierno. Era un virtuoso de la sobremesa, poseedor de esa elocuencia magnética que casi logra hacerme dudar de mi propio instinto. Sentir simpatía por el hombre que pretendía saquearnos era un veneno que me quemaba por dentro. Él regresó a Madrid un martes, pero Elena, bajo el pretexto de ayudarme con unos documentos de la finca, se quedó un día extra. En la soledad de mi despacho, le revelé las sombras que empezaban a emerger. Vi el miedo cruzar su mirada, pero fue sustituido casi de inmediato por una furia gélida, una determinación que me recordó dolorosamente a Beatriz. Las mujeres de mi estirpe no gritan cuando se rompen, se vuelven de cristal templado. Transparentes, pero cortantes y absolutamente frías. La llamada de Ricardo Soler llegó al 5.º día, rompiendo el silencio del mediodía. Sus primeras palabras confirmaron que el castillo de naipes empezaba a desplomarse. Su nombre real no era Tomás Aguilar. Se trataba de Íñigo Taboada, natural de Vitoria, 41 años. Si bien su origen norteño tenía un trasfondo de verdad, el historial profesional que Ricardo había desenterrado era un mapa de engaños que nada tenía que ver con la pulcritud de su LinkedIn. Hay una demanda civil en San Sebastián de hace 7 años, me explicó Ricardo con voz monótona. Un antiguo socio lo acusó de falsificar firmas para vaciar una cuenta de tesorería conjunta. El asunto se tapó con un acuerdo extrajudicial, pero el rastro del dinero no miente. Pero había más. Íñigo no era un soltero de oro, era un superviviente de naufragios provocados. Había estado casado en Pamplona con la hija de un importante empresario navarro con una cartera de inmuebles industriales envidiable. El matrimonio duró apenas 22 meses. El divorcio se selló con un cheque de cuantía confidencial firmado por el suegro, quien, según las fuentes de Ricardo, pagó una fortuna simplemente para que aquel individuo desapareciera de la vida de su hija y de sus negocios sin hacer ruido en los juzgados. El nombre que terminó de armar el rompecabezas fue el de Renata Vega, una mujer de Barcelona de 44 años. Ambos compartían la titularidad de una sociedad limitada en Cataluña. Una empresa pantalla, sin actividad comercial real, pero que funcionaba como un pulmón financiero por donde circulaba dinero de procedencia dudosa. Ricardo había rastreado transferencias que sugerían un flujo constante de capitales entre ellos. Me quedé mirando el viñedo que bordea el flanco sur de nuestra propiedad, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ricardo, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta, ¿este tipo está ejecutando una hoja de ruta para asaltar el patrimonio de Elena? Sergio, respondió él con cautela profesional, los patrones son idénticos. Es una estructura de depredación financiera. Y me temo que no actúa solo. A la tarde siguiente, Ricardo me entregó la pieza final. Renata Vega no era solo una socia, era la arquitecta legal del plan. Había trabajado años como asistente jurídica en un prestigioso bufete de planificación patrimonial en Barcelona, del que salió por la puerta de atrás tras ser investigada por irregularidades éticas. Ella era quien proporcionaba la ingeniería necesaria para asaltar fideicomisos. Peor aún, Ricardo había logrado acceder a comunicaciones privadas. Íñigo, cegado por su propia arrogancia, utilizaba una cuenta de correo personal con una seguridad ínfima. En esos mensajes, se refería a mi hija y a nuestro patrimonio con un cinismo que me hizo apretar los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Renata lo asesoraba paso a paso sobre cómo manipular la estructura del fideicomiso Jiménez. Sabía en qué documentos debía firmar Elena, en qué notarías operar y cómo obtener los poderes de administración antes de que pasara el primer mes de casados. Planeaban el expolio para antes de la luna de miel. Cerré los ojos y el recuerdo de Beatriz me inundó. Pensé en las 3 décadas de esfuerzo, en cada ladrillo de esta casa y en cada inversión que ella gestionó con una paciencia de orfebre. Todo aquello estaba ahora en el punto de mira de 2 parásitos profesionales. Fue en ese instante, en el silencio de mi despacho, cuando dejé de ser un padre preocupado para convertirme en el hombre que durante 40 años sobrevivió a los tiburones del mercado inmobiliario. Entonces, empecé a planificar mi propia jugada. La boda de Elena estaba programada para dentro de apenas 8 semanas. El escenario elegido era una bodega centenaria a las afueras de Ronda, un lugar que ella había reservado con casi un año de antelación, rodeado de viñedos y tajos profundos. 110 invitados. Pero el verdadero movimiento de fichas ocurriría la noche anterior. La cena de gala en un exclusivo hotel boutique de Marbella, frente al Mediterráneo. Solo 40 invitados. El núcleo duro de la familia y el cortejo nupcial. El terreno perfecto para una emboscada. Llamé de nuevo a Carmen Maza. Cuando le desglosé los hallazgos de Ricardo, el silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Carmen es una mujer de una serenidad imperturbable, pero lo que escuchó la sacó de su centro profesional. Tras unos segundos de asimilación, su voz recuperó el filo del acero. Me explicó que tenía contactos directos en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, de la Guardia Civil. La documentación de Ricardo, con sus rastros de cuentas pantallas y suplantaciones de identidad, era dinamita suficiente para que la Benemérita abriera una investigación de oficio. Sin embargo, Sergio, me advirtió con gravedad, el caso será blindado y sin fisuras si lo casamos en plena ejecución del fraude. Una cosa es planear un expolio y otra muy distinta es tenerlo con la pluma en la mano frente a un documento falso. Le pedí que activara a sus contactos en la Guardia Civil. Yo me encargaría de que el escenario estuviera listo para el acto final. 40 años negociando activos inmobiliarios te otorgan una paciencia de reptil. Aprendes que en una mesa de negociación, el primero que rompe el silencio por incomodidad es el que ya ha empezado a perder dinero. Aprendes que mostrar las cartas antes de tiempo es un suicidio. Aprendes, sobre todo, que la venganza, como los buenos vinos de la exarquía, necesita su tiempo de barrica. Llamé a Elena y le solté la verdad, sin anestesia. Necesitaba que supiera a qué clase de depredador le había entregado sus llaves. Al otro lado del teléfono solo escuché su respiración, contenida, gélida. ¿Qué necesitas que haga, papá?, preguntó al fin. Su voz era un hilo de seda, pero una seda que podía degollar. Esa es mi hija. Le pedí lo más difícil. Que fuera la mejor actriz de España.
Debía seguir con los preparativos, reírse de los chistes de Íñigo, responder a sus mensajes de te quiero y no mostrar ni una mota de sospecha. Pedirle eso a una mujer que acababa de descubrir que su prometido la tasaba como a una nave industrial era casi cruel, pero Elena no titubeó. El orgullo de los Jiménez es un motor potente. Ricardo descubrió que Renata Vega no se quedaría en la sombra. Estaba registrada en el mismo hotel de la cena de gala bajo su nombre real, camuflada como una consultora externa de la organizadora de bodas. Íñigo la había introducido en el organigrama con la excusa de revisar los flecos legales del contrato de la bodega en Ronda. Pero Renata no estaba allí para revisar contratos de catering, estaba allí para supervisar la firma de los documentos del fideicomiso. El día de la cena, llegué al hotel temprano. Me reuní con Ricardo en un rincón discreto de la cafetería del vestíbulo. Me entregó un sobre grueso. El informe final, firmado y sellado, junto con una memoria USB que era, en esencia, la sentencia de Íñigo. También me deslizó una grabadora digital de alta sensibilidad, capaz de registrar un susurro a varios metros. La deslicé en el bolsillo interior de mi americana. La cena comenzó a las 19. El comedor privado se abría hacia una terraza donde el Mediterráneo, bajo la luz de septiembre, parecía un espejo de cobre fundido. Íñigo estaba soberbio. Su interpretación del novio perfecto alcanzó cotas de genio cuando hizo un brindis por Elena, con la voz ligeramente quebrada por una emoción fingida que engañó a todos. Incluso mi hijo Daniel, que había bajado desde Bilbao, se inclinó hacia mí y susurró. Creo que nos equivocamos con él, viejo. Parece un buen tipo. Espero que tengas razón, hijo, respondí, sintiendo el peso de la grabadora contra mi pecho. A las 20:45, Íñigo se disculpó con una sonrisa ensayada, alegando una llamada urgente de un cliente en Nueva York. Lo vi caminar hacia los ascensores. Esperé 4 minutos exactos. Me levanté quejándome de mi espalda, una dolencia real que me servía de coartada perfecta, y salí del salón. Ricardo me había confirmado la habitación. La 214. Subí por las escaleras de servicio para evitar cruzarme con él. El pasillo de la segunda planta estaba sumido en ese silencio alfombrado de los hoteles caros. Me acerqué a la puerta de la 214 con el corazón latiendo con una calma extraña. Pulsé el deck en mi bolsillo. Desde el interior llegaban las voces. La de Renata era afilada, impaciente, la de Íñigo, tensa pero triunfal. Estaban repasando el botín antes de que cayera el telón. Desde el otro lado de la puerta, la voz de Renata Vega desgranaba una lista de verificación con la frialdad de quien organiza un inventario, no una vida. Hablaba del formulario de modificación del fideicomiso familiar. El que revisó tu abogado, dijo ella, con un énfasis cínico que dejaba claro que no se refería a ningún letrado oficial de Íñigo. Necesito su firma en la página 4 y la de Elena en la 7. Si consigues ambas antes de la medianoche del viernes, puedo tener la solicitud de transferencia presentada en cuanto abra el sistema bancario el lunes por la mañana. Los bancos no saltarán las alarmas si la orden llega desde la cuenta nodriza del fideicomiso con ambas firmas registradas, replicó la voz de Íñigo, cargada de una seguridad insultante. Y las transferencias de los inmuebles de Estepona tardarán más, continuó Renata, pero eso es secundario. Los activos líquidos y la cartera de inversión por sí solos valen más que suficiente para que vivamos como reyes. Estaremos muy lejos, en otra jurisdicción, antes de que el viejo se dé cuenta de que el movimiento no fue una disposición rutinaria. Por cierto, ¿qué hay de él? ¿Puede bloquearlo? Ya no tiene autoridad de firma. Beatriz lo dejó todo atado para que Elena fuera la única administradora al cumplir los 30. Aunque sospeche, legalmente no tiene nada que hacer hasta que el dinero ya haya volado. Para entonces, estaremos a 2 países de distancia. Íñigo soltó una carcajada. Tenía una risa agradable, cálida, la risa de un hombre que se siente cómodo en su propia mentira.
Me quedé en aquel pasillo alfombrado y sentí como un frío glacial se asentaba en mi pecho. No era rabia explosiva, era algo más silencioso y mucho más duradero. Era la calma del cazador que ve a la presa entrar en el cepo. Saqué el teléfono y envié un mensaje a Ricardo. Segunda planta, habitación 214. Ahora. Luego le escribí a Elena. Ella apareció al final del pasillo apenas 90 segundos después, tras haberle dicho a la madre de Íñigo que necesitaba un poco de aire fresco. Su rostro era una máscara de serenidad absoluta. Señalé la puerta, levanté un dedo pidiendo silencio y ella asintió con una firmeza que me conmovió. Nos quedamos juntos ante esa puerta de madera noble. Dentro, Íñigo detallaba el cronograma. Transferencia el lunes, vuelo desde el aeropuerto de Málaga el martes a primera hora. Renata mencionó un contacto en Portugal que lavaría los fondos sin dejar rastro. La mano de Elena buscó la mía y me la apretó con una fuerza casi dolorosa. No la miré, no quería que se quebrara por mi culpa. En ese momento, sentí un orgullo por ella que trascendía cualquier herencia, era la dignidad de los Jiménez frente a la rapiña. Cuando las voces hicieron una pausa, llamé a la puerta con 3 golpes secos. Se hizo un silencio denso. 4 segundos después, la puerta se abrió e Íñigo apareció allí. La secuencia de expresiones que cruzaron su rostro fue una lección de anatomía del engaño. Primero la confusión, luego el reconocimiento, un rápido recálculo mental y, finalmente, la sonrisa. Una sonrisa forzada, casi grotesca. Elena, dijo, Sergio. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí arriba? Elena no respondió al saludo. Su mirada se clavó en Renata Vega, que permanecía sentada ante un escritorio con una carpeta de legajos jurídicos abierta. ¿Quién es esta mujer? La voz de mi hija era una hoja de afeitar. Plana y afilada. Es Renata, balbuceó Íñigo, la consultora de la que te hablé. Está cerrando los flecos del contrato de la bodega de Ronda. He oído lo que has dicho sobre el fideicomiso, Íñigo, lo cortó ella. La sonrisa de él no desapareció de inmediato. Los estafadores profesionales mantienen la postura hasta que el suelo desaparece bajo sus pies. Pero acabó desvaneciéndose. Tras de mí, escuché pasos firmes sobre la alfombra. Ricardo llegaba acompañado por 2 personas que yo había conocido esa misma tarde en una oficina sin rótulos del centro de Marbella. La cabo Andrea Hernández y su colega de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Llevaban horas analizando el informe de Ricardo y el dictamen de Carmen Maza. Me adelanté un paso, encarando a Íñigo. Quiero que entiendas algo, le dije con voz pausada. Sé que te llamas Íñigo Taboada. Sé lo de la demanda de San Sebastián. Sé lo de tu exmujer en Pamplona y el cheque que tu suegro tuvo que firmar para perderte de vista. Sé lo de la sociedad pantalla con Renata. Sé que planeabas desvalijar a mi hija, e Íñigo. La Guardia Civil también lo sabe. Su rostro se tornó de piedra. La cabo Hernández se identificó y, con el tono monocorde de quien ha cumplido este trámite 1000 veces, les informó que quedaban detenidos para ser interrogados por un presunto delito de estafa agravada y fraude financiero. Les leyó sus derechos mientras Renata mascullaba amenazas sobre abogados de alto nivel. Íñigo, en cambio, se hundió en un silencio absoluto. Fueron escoltados fuera de la habitación bajo la mirada gélida de mi hija. La carpeta sobre el escritorio, que contenía los documentos de modificación del fideicomiso con el nombre de Elena ya impreso en la página de firmas, fue fotografiada y presentada como prueba principal del asalto que acabábamos de abortar. El resto de aquella fatídica noche transcurrió en una especie de letargo extraño, denso y cargado de silencios. Tuvimos que regresar al salón frente a los invitados restantes y, con una máscara de cortesía que me costó la vida sostener, anunciar que Íñigo y Elena se habían visto obligados a marcharse de urgencia debido a una crisis familiar imprevista.
Mi hijo Daniel me ayudó a despedir a las últimas personas. Su rostro estaba pálido, desencajado por la impresión, cuando le resumí brevemente en un rincón lo que acababa de suceder. No podía creer que el hombre con el que había brindado minutos antes fuera un depredador profesional. Elena se mantuvo increíblemente entera, con una entereza que rozaba lo sobrenatural. No hubo llanto desconsolado ni ataques de histeria. Simplemente se sentó en la terraza de nuestra finca, envuelta en una manta, mirando la línea oscura del Mediterráneo hasta que el amanecer tiñó el horizonte de un suave color rosa malva. Lo cancelamos todo de forma fulminante. La bodega en Ronda, el catering de alta cocina, los floristas de Estepona. Carmen Maza y su equipo legal se encargaron de las repercusiones, blindando judicialmente cada resquicio para garantizar que Íñigo Taboada, o cualquier otro alias que decida adoptar en el futuro, nunca más pueda acercarse a la sombra de los activos de nuestra familia. Han pasado ya 6 meses desde aquel golpe. Elena decidió dejar Madrid y mudarse de nuevo a Marbella por un tiempo para reconstruirse. Ahora trabaja en la dirección de una fundación benéfica local y, poco a poco, vuelvo a ver ese brillo familiar en sus ojos. Es una luz distinta. Más sabia, más cautelosa, despojada de la inocencia ciega de antes, pero es una luz real y propia. A menudo, cuando el silencio inunda la casa, pienso en lo que habría pasado si ella no se hubiera armado de valor para acercarse a aquel muro de piedra y susurrarme esas 4 palabras. Pienso en aquella mujer de Pamplona cuyo padre prefirió pagar para que el problema desapareciera discretamente. Ese es un tipo de protección cobarde que, en realidad, no protege a nadie. Íñigo simplemente se mudó de ciudad, se cambió el apellido y buscó una nueva presa. Nosotros, en cambio, elegimos el camino difícil. Miramos a la verdad a la cara, sostuvimos la mirada y dejamos que la Guardia Civil y la ley hicieran su trabajo. Anoche entré en casa, me serví una copa de vino de una de esas botellas de nuestro propio viñedo que tanto le gustaban a Beatriz y me senté en su viejo sillón de lectura. Si eres un padre que lee esto, o un abuelo, o simplemente alguien que aprecia a una persona que se encamina hacia un compromiso serio del que tienes dudas, quiero decírtelo con absoluta claridad. Tus instintos son información. Esa sensación silenciosa en el estómago de que algo aquí no cuadra no es paranoia, es tu experiencia hablando. Merece ser comprobada. No porque debas tratar a todo el mundo con sospecha sistemática, sino porque una comprobación breve y minuciosa cuesta muy poco en comparación con el precio de una vida arruinada. No necesitas acusar a nadie de antemano. No necesitas provocar un conflicto innecesario. Simplemente necesitas mirar debajo de la superficie y asegurarte de que la persona que amas tiene la verdad en sus manos antes de que tome una decisión irreversible. He aprendido que lo más difícil no es la investigación. Lo más difícil es confiar en que las personas que amas podrán lidiar con la cruda realidad. Mi hija lo manejó con más dignidad de la que yo tenía derecho a esperar. Cargó con el peso de la duda a solas durante 3 semanas antes de acudir a mí, y esa fortaleza dice todo lo que hay que saber sobre quién es ella. Al final, no fui yo quien la salvó a ella, fue su valentía para pedir la verdad lo que nos salvó a ambos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó, con un tono entre extrañado y molesto, por qué ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas.
Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: "No me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local". Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid, en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de Estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta. Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva Ley de Protección de Datos, el famoso RGPD, y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo.
Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado? Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. Una hora después, el segundo golpe. Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro. Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto.
El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo. Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del Parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello, dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho. El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad. Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: joder, José, sí que tenía cosas la tía. Tenía de todo, hermano, respondí yo mientras cerraba la última caja, de todo menos lealtad. Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave.
Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño. Yo, con los dedos firmes, le respondí. Yo también. No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. Han dejado el hotel. Va por la 5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa. Le di las gracias y le dije que ya era suficiente. Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. Hola, cariño, ya estoy aquí. Gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. ¿Dónde está mi sillón?, preguntó con un hilo de voz. No está. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se ha ido, dije yo sin levantarme, junto con todo lo demás que te pertenece. Me miró como si le estuviera hablando en arameo. ¿De qué estás hablando, José? Sube arriba, le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. ¿Dónde están mis cosas? En un trastero, respondí seco. No puedes hacer esto. Es mi propiedad. Empezó a gritar, histérica. Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana. Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? A mí no me pasa nada. ¿Qué tal por el parador, Raquel? Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano. ¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje? Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. No sé de qué me hablas, te lo juro. Ah, ¿no? Porque tengo un dossier de fotos así de gordo. Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran. Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. Y también sé, continué, que esto lleva pasando al menos 8 meses. Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. Por favor, José, no es lo que piensas. Perdóname, me confundí. Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes. Se desplomó en la cama,
sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto. ¿Me quieres? Me reí en su cara. Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres. Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche. ¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas? Balbuceó. Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo del SUV negro. Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. Lo sabe todo, ven a buscarme. Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón. Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan. Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.